¿Qué tal? En este video ahora continuaremos con la segunda parte de este tema que se titula Ejercicios básicos que involucran funciones trigonométricas. Te dejo una tarjeta en este momento con la primera parte para que le eches un vistazo, ya que ahí se vieron los ejercicios 1 y 2. Bueno, aquí también dice 1 y 2, ¿verdad? Pero se vieron los primeros dos ejercicios en el anterior, que trataron sobre dos triángulos, de los cuales había que expresar las 6 funciones trigonométricas para cada uno de ellos, ¿no? Te digo, te dejo la tarjeta para que le eches un vistazo por si te interesa. Ahora vamos a proceder con estos dos ejercicios que también tenemos aquí en pantalla. Por ejemplo, ¿qué dice la instrucción? La instrucción dice, dadas las siguientes funciones trigonométricas, hallar las 5 restantes para el ángulo indicado. Ok, entonces, a ver, aquí dense cuenta que aquí está, vamos a decirlo así como que agregado. Tenemos agregado aquí un número romano, que en este caso va a indicar lo que es el cuadrante. ¿Por qué? Porque, vaya, no sé si ustedes por ahí habrán escuchado o sepan por ahí de alguna información que han leído acerca de lo que es la trigonometría. Por ejemplo, si yo tengo un coseno que es 3/5, ese coseno puede estar en dos cuadrantes diferentes. Entonces, por eso, digamos, aquí estamos aclarando en qué cuadrante va a ir esa función trigonométrica para que podamos expresar las 5 restantes funciones trigonométricas de manera, pues, exacta, ¿no? O sea, y no con ambigüedades, por decirlo así. Por ejemplo, digamos, ¿en qué cuadrantes podría estar el coseno de A igual a 3/5? Podría estar tanto en el primer cuadrante como en el cuarto cuadrante. ¿Por qué? Porque como es cateto adyacente, dense cuenta que acá, como acá es más X, aquí es positivo el coseno, ¿verdad? Y sería positivo tanto para el primer cuadrante como para el cuarto. Entonces, por eso es de que sucede así. Lo mismo para lo que es el caso del ejercicio número 2. Aquí, para lo que es la cotangente de A, que aquí dice que es menos 4/11. En este caso recordemos que la fórmula de cotangente sería lo recíproco de tangente, que en este caso entonces es cateto adyacente entre cateto opuesto. Pero como me está aclarando aquí que es en el segundo cuadrante, para que la cotangente sea negativa, o el cateto adyacente o el cateto opuesto tienen que ser negativos. Y eso sucede en dos cuadrantes. Por ejemplo, en este cuadrante, en el cuadrante 2, es positivo el cateto opuesto, pero es negativo el adyacente. Y en el cuadrante 4 es positivo el adyacente pero negativo el opuesto. Entonces en ambos casos se puede dar la tangente de menos 4/11, por ejemplo. Pero bueno, en este caso pues vaya, por eso es de que digamos que se aclara, ¿verdad? Lo que es la situación, se aclara lo que es la situación de los cuadrantes, de cómo saber en qué cuadrante se encontraría la función trigonométrica como tal. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es pasar a resolver los ejercicios como tal. Estos planos cartesianos los voy a usar un poquito más adelante, van a ver por qué. Pero de entrada, por ejemplo, si yo ya tengo, vamos a decirlo así, yo ya tengo lo que es la función trigonométrica, pues tranquilamente puedo dibujar un triángulo rectángulo cualquiera, ¿no? Aquí ese es el ángulo de 90 grados y a este ángulo le voy a llamar A, y me quedaría que, como yo sé que A, vamos a decirlo así, yo sé que coseno de A es 3/5 y al mismo tiempo yo sé que la fórmula de coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, que es el cateto adyacente y esta que es la hipotenusa quedaría así. Ahora, por teorema de Pitágoras, yo puedo resolver lo que es encontrar el lado faltante. Ya no voy a resolver aquí ya el procedimiento del teorema de Pitágoras, voy a colocar directamente el valor para ganar un poco de tiempo. Pero eso sí, recuerda que en este canal ya tengo un video que trata de teorema de Pitágoras. Te dejo una tarjeta en este momento con ese video para que veas cómo se resuelven triángulos básicos para teorema de Pitágoras, por si no recuerdas y, por ejemplo, se te complica ese tema como tal. Pero aquí sabemos que ya por teorema de Pitágoras ese valor del lado faltante va a ser de 4. Ahora, si nosotros lo vemos a nivel como visual, suena ilógico que este sea 3 y este sea 4 por cuestiones del tamaño del triangulito, ¿verdad? Pero bueno, vaya, tranquilamente, entonces el triángulo pudo haber sido algo, digamos, como de este estilo, y ahí ya sonaba más lógico que aquí es 3, 4 y acá 5, ¿verdad? Pero bueno, para efectos nada más de las funciones trigonométricas, basta con saber aplicar el teorema de Pitágoras y ahora escribir las funciones. Como ya tengo coseno, me faltaría entonces seno de A, y recuerden que todo esto es lo que ya repitiendo se vio en lo que es
lo que es el video anterior, la primera parte, lo que ya te recomendé al principio. Seno de A sería cateto opuesto entre hipotenusa, ahí está, ya lo tenemos. Tangente de A, ya digo, coseno ya no lo estoy escribiendo porque pues ya está ahí, ¿verdad? Es el que me dieron de base. Tangente de A es cateto opuesto entre cateto adyacente. Al cosecante de A sería hipotenusa entre cateto opuesto. Secante de A sería el inverso de coseno, que en este caso entonces sería hipotenusa entre cateto adyacente. Y finalmente cotangente de A quedaría aquí como lo que es la división del cateto adyacente entre el cateto opuesto, que en este caso sería 3/4. Bueno, vamos a dibujar un poquito mejor aquí el 3, ahí está. Entonces, estas son las 5 funciones trigonométricas como tal. O sea, tanto en el video, bueno, en la parte 1, en el video anterior, ya estaba el triangulito dibujado. Aquí me dan la función trigonométrica, yo tengo que dibujar el triángulo, aplicar también el teorema de Pitágoras, y de ahí pues ya nada más es cuestión de, una vez más, hacer ya las relaciones trigonométricas como se vieron en el video anterior. Para el caso de Para el caso del ejercicio número 2, pues de hecho es lo mismo. Por ejemplo, sí, o sea, tengo que dibujar el triángulo, ¿verdad? Dibujo el triángulo. Igual, o sea, no hay problema, yo lo dibujo así nada más porque pues es el triángulo que se me ocurre de entrada, ¿verdad? Y vamos a colocarle sus datos. Aquí como dice que es cotangente de A, me quedaría, y como dice que es en el segundo cuadrante, ojo, sería aquí, ¿verdad? Por lo tanto, sería en este caso cateto adyacente entre cateto opuesto. Entonces, si este es el ángulo A, igual, o sea, el primerito este de aquí es el ángulo A, ¿verdad? Entonces, cateto adyacente sería en este caso el 4, ¿verdad? Y el cateto opuesto es el 11. Porque recuerden que que cotangente es recíproco de tangente, por lo tanto su fórmula es al contrario, o sea, es cateto adyacente entre cateto opuesto. Ahora, ¿cuál es el que lleva el negativo? Pues como yo les comentaba, como aquí dice que es segundo cuadrante, vean por favor, entonces, como digamos que el triángulo estaría en el segundo cuadrante, vamos a suponer que el triangulito es este. Ahí está. Entonces, el que es negativo, vean por favor que es la base, o sea, en este caso el cateto adyacente. Y la altura, como va hacia arriba, sería positivo. O sea, la base es negativa porque va hacia la izquierda, si lo quieren ver así, y la altura es positiva porque va hacia arriba, o sea, va hacia más y. Entonces, automáticamente el negativo sería el cateto adyacente, que es el 4. De todas maneras, al aplicar teorema de Pitágoras aquí, al elevar al cuadrado este menos 4, digamos, se vuelve positiva la cantidad al elevarlo al cuadrado, por la definición de una potencia a la 2, ¿no? Entonces aquí nada más sería encontrar aquí lo que es la hipotenusa como tal, y pues nada más sería cuestión de aplicar el teorema de Pitágoras. Dense cuenta que si elevan 11 al cuadrado son 121 y si elevan menos 4 al cuadrado es 16. Entonces sería 121 más 16 sería 137. Entonces aquí quedaría como raíz cuadrada de 137. Vamos a escribir un poquito mejor, ¿verdad? Raíz cuadrada de 137. Y como en este caso 137 es un número primo, recuerda que la definición de número primo es aquel número que solo puede dividirse entre sí mismo y entre 1, entre ninguna otra cantidad. Entonces, como el 137 es primo, pues va a quedar así. O sea, ni siquiera se puede simplificar el radical por radicalización básica, porque pues al ser primo ese número, entonces pues va a quedar así. Solamente sería 137 por 1 y listo, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a aplicar lo que son las funciones trigonométricas que faltan. Ya me dieron cotangente, por lo tanto me restan seno, que en este caso sería seno de A. Me quedaría como cateto opuesto entre hipotenusa, que en este caso es 11 entre raíz de 7, ¿no? Sería 11 entre raíz de 137. Recuerden que hay una regla de los radicales que dice que si tú tienes una fracción en formato radical, y en el denominador de esa fracción es un radical, entonces se tiene que hacer un ajuste para representar dicho radical en su expresión más simple. Por lo tanto, yo aquí tengo que multiplicar, recuerden que se multiplica por un 1, que es raíz de 137 entre raíz de 137. Recuerden que esto es un 1, o sea, porque divido una cantidad entre lo mismo, entre sí misma, ese resultado recuerden que es 1, y es una multiplicación de fracciones. Recuerda que todo eso también se explica en un video aquí en este canal que se titula Propiedades de los radicales. Si no me equivoco, es la parte número 3,
10. Ya tiene bastante tiempo que hice ese video, pero si no me equivoco es esa parte. Te dejo una tarjeta en este momento con ese video para que le eches un vistazo por si te interesa. Entonces aquí, como es una multiplicación de fracciones, pues es multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Obviamente me voy a brincar ya todo ese paso y voy a escribir aquí finalmente cómo quedaría ya esa situación. A ver, aquí voy a escribir mejor esa raíz, ¿verdad? Entonces me quedaría como 11 raíz de 137 entre 137. O sea, recuerden, el objetivo es que en pocas palabras que el denominador que la fracción no tenga un denominador en radical. Entonces, ese es el objetivo de un radical como tal, que nunca el denominador en una fracción, que nunca el denominador sea un radical. Entonces, ya tenemos ahí ahora sí lo que es el seno de A. De la misma manera, bueno, recuerda, antes de pasar a lo que es el coseno, recuerda que, por ejemplo, para comprobar si es verdad esto que yo acabo de hacer, tranquilamente puedes tomar una calculadora científica y, por ejemplo, comprobar las operaciones. Recuerda que primero fue, antes de escribir esa respuesta final, recuerda que yo había puesto 11 entre raíz de 137, ¿verdad? Y eso me da como respuesta de división, me da 0.93. A ver, voy a repetirla por cualquier caso. Quedaría 11 entre raíz de 137, ¿verdad? Ok, aquí está. Y sí, 0.93. Y si yo hago la multiplicación de 11 por raíz de 137, que ya, ojo, ya es la respuesta que se encuentra aquí en pantalla, ¿eh? O sea, ya a la que llegué al final. Si yo divido todo, si yo multiplico 11 por raíz de 137 y todo eso lo divido entre 137, me tiene que dar lo mismo. Y aquí me da 0.93 igual. O sea, entonces es 0.94 redondeando a dos decimales, ¿no? Entonces, dense cuenta que entonces la respuesta que yo acabo de escribir es equivalente, es correcta, ¿no? Entonces, ahora sí, vámonos derecho ya con las siguientes respuestas que quedarían de la siguiente manera. Para coseno sería cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, para ya no hacer tanto procedimiento de la misma forma, quedaría así, quedaría menos 4 raíz de 137, todo eso entre 137. Ojo ahí. Entonces, esto sería lo que es la respuesta para coseno de A. ¿Por qué? Porque va a pasar lo mismo. O sea, si yo pongo la raíz de 137 abajo como denominador, tengo que hacer el mismo procedimiento que hice para el seno. Ahora ahora sería la tangente, ¿verdad? Tangente A es cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto sería 11, ¿verdad? Y cateto adyacente sería 4. Bueno, menos 4, pero ya el negativo ya va para la fracción completa, ¿verdad? Y ahí tenemos ya la respuesta como tal. Cotangente ya no la voy a escribir porque esa es la original, la que me da el ejercicio como tal. Ahora quedaría cosecante, ¿verdad? Que sabemos que es el recíproco de seno, cosecante A, y aquí sí no hay problema, aquí sí le puedo escribir como raíz cuadrada de 137 entre 11. ¿Por qué? Porque recuérdate que para los radicales, el que no tiene que ser radical es el denominador, el numerador no importa. Por eso aquí sí le puedo poner raíz de 137 arriba y el 11 abajo y ya no multiplicar por el 1 como le hice en el seno y en el coseno, ¿no? Entonces por eso es de que aquí sí lo puedo dejar así. O sea, aquí no es necesario poner el 137 arriba y 11 raíz de 137 abajo, porque recuerden que es el recíproco, ¿no? Para cosecante. Entonces para secante, que ya es la última que me faltaría, ¿verdad? Porque cotangente ya la tengo. Para secante pues sería exactamente lo contrario a esto. Recuerden que entonces sería negativo porque pues es positivo de la hipotenusa entre negativo del cateto adyacente, y ya sin necesidad de hacer la multiplicación al igual que pasó en cosecante, ya nada más me quedaría raíz cuadrada de 137. Todo eso, a ver, vamos a dibujar un poquito mejor esto, ¿verdad? Porque se ve bastante feo. Ahora sí, raíz cuadrada de 137 entre, y el cateto adyacente es 4. Entonces ya tengo ya tengo lo que son los resultados para el ejercicio número 2 también. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros concluir para lo que es este video como tal? De entrada, dense cuenta que al fin y al cabo terminamos, digamos, resolviendo o haciendo al final lo mismo que en la primera parte, o sea, calcular las funciones trigonométricas. Bueno, solo que, ojo, en la primera parte, en la parte anterior, yo pedía, digamos, para los dos ángulos. Aquí yo tranquilamente también yo lo pude haber pedido para y para pero ya no, o sea, porque digamos que es
ya siento que sería innecesario en el aspecto de que ya se vio cómo se tenía que hacer en el video anterior. Aquí ya nada más lo pedí para el ángulo en concreto que me dan, que en este caso es A, y obviamente yo dibujando el triangulito yo le llamo A este ángulo. Tranquilamente le pude haber llamado A este de acá, ¿verdad? Pero obviamente tendrían que cambiar algunas posiciones de algunos números, ¿no? De otra cosa, pues dense cuenta que también aplicamos teorema de Pitágoras, como en el video anterior, igual, y también aplicamos pues radicales, o sea, si lo quieren ver, un poquito de conceptos de radicales para que las respuestas me quedaran de manera correcta. Entonces, y bueno, también finalmente, aquí en lo que encierro las respuestas finales, finalmente también dense cuenta que, al menos en mi caso, sí consideré vital colocar el cuadrante en el cual se iban a colocar digamos, las funciones trigonométricas como tal, porque, bueno, al menos la verdad para mí sí es importante, ya que eso, digamos, repito, evita ambigüedades. Voy a dejar el video hasta aquí. Espero la verdad haya sido de su agrado, y pues no me despido sin antes, como siempre, pedirles por favor que se suscriban a este canal, también de que activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y así no se pierdan ninguno de estos videos. Recuerda también que si tú conoces a alguna persona que le gustan las matemáticas, que quiere estudiar para algún examen, resolver alguna tarea, etcétera, y pues recomendarás mi contenido, también te lo agradecería mucho porque con eso yo llego a más personas. También también es importante también comentar que si tú pudieras regalarme un like y pues vaya, si lo hicieras, eso también me ayudaría mucho, le ayudaría mucho al canal para seguir creciendo, ¿no? Recuerda que en la caja de comentarios se encuentra abierta para que tú puedas escribir ahí cualquier duda, cualquier aclaración y cualquier corrección, por si yo me equivoqué en este video o en algún otro. Recuerda también que hacerlo, por favor, mediante las buenas formas, las palabras, con educación, ¿verdad? Con mucho respeto. Nos vemos en el siguiente video, que será la tercera parte. Hasta luego.